Democracia, Gerardo Perfors. Hola amigas y amigos de Cuarta República. Acaba de haber una resolución que ha sido adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas acerca de la guerra entre Rusia y Ucrania. México votó a favor de esta resolución y me parece que es una oportunidad interesante para explicarles por qué la ONU no va a poder resolver el conflicto en Ucrania. Esta resolución que fue adoptada por la Asamblea General fue propuesta por un grupo bastante amplio de países, principalmente europeos y algunos americanos también. Entre los países latinoamericanos que propusieron esta resolución se encuentran Argentina, Chile, Uruguay, Panamá, Perú, Paraguay y quizás algún otro que se me esté, Costa Rica, Ecuador, España también y varios países del oeste de Europa propusieron esta resolución. La resolución que dice, la resolución básicamente la vamos a ir retomando en el video. Nos recuerda que básicamente la ONU por sus principios se prohíben o está en el derecho internacional prohibido los crímenes de agresión a la integridad territorial de los estados. Entonces recuerdan esto, recuerdan también que la fuerza armada por un estado contra la soberanía, integridad territorial o la independencia política de otro estado es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas y constituye una agresión en derecho internacional. Condenan la operación rusa en Ucrania, expresan su preocupación por los informes de ataques contra civiles y las pérdidas de vidas y infraestructura civil. Se preocupan porque es un conflicto europeo que no se había visto en muchas décadas. Se inquietan también sobre la posibilidad de una escalada nuclear y también además un efecto colateral de esta guerra es el impacto que va a tener en la inseguridad alimentaria del mundo, ya que Ucrania y Rusia son países exportadores de alimentos y entonces este conflicto va a tener un impacto sobre la alimentación del mundo y el precio de los alimentos. Entonces, con este preámbulo, la resolución propuesta, ¿qué es lo que dice? México votó por esta resolución. Reafirma su compromiso con la soberanía, independencia política, unidad e integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente. Deplora en los términos más enérgicos la agresión cometida por la Federación Rusa contra Ucrania. Exige que la Federación Rusa ponga fin de inmediato al uso de la fuerza contra Ucrania y se abstenga de recurrir a cualquier otra forma ilícita de amenaza o uso de la fuerza contra cualquier otro Estado miembro. Exige también que la Federación Rusa retire de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares dentro de Ucrania. Se opone al reconocimiento de la independencia de las repúblicas de Donetsk y Luhansk. También, esto es muy importante, el punto 8, exhorta que se cumplan los acuerdos de Minsk, que fue el acuerdo diplomático que logró bajar la escalada de violencia cuando la última vez que se pusieron tensas las cosas en Ucrania y que no han sido respetados en lo que concierne los derechos de la minoría rusa en Ucrania. En términos lingüísticos, por ejemplo, hay una ley que prohíbe el uso de idiomas que no sean el ucraniano, lo cual afecta a todas las partes mayoritariamente rusas, pero también hay una minoría húngara en Hungría y entonces esta minoría también está siendo afectada por esta ley y también hay una minoría griega en Hungría y entonces esta ley muy represiva les está afectando. Exige la resolución que se permita el acceso de ayuda humanitaria.
critican el papel que ha jugado Bielorrusia en el conflicto. Hablan específicamente de las violaciones a los posibles derechos humanos y el derecho humanitario y la importancia de respetar al personal médico. Piden que se evite cualquier daño a la población civil y piden también un informe dentro de 30 días para conocer la situación humanitaria en Ucrania. Instan a la resolución pacífica del conflicto, negociación y diálogo, y deciden... No, bueno, ya esto, el último es una formalidad. Bueno, aquí está la resolución. México votó a favor de esta resolución y les voy a enseñar un mapa de cómo votó el resto del mundo en esta resolución. Aquí pueden ver ustedes que fue una resolución adoptada principalmente por el oeste de Europa, por Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá, varios países latinoamericanos, incluyendo México, y algunos países africanos. Muy interesante en esta votación es no tanto los que votaron por el no, porque fueron muy pocos países, fueron Rusia, Bielorrusia, Eritrea en África y Corea del Norte, pero interesante es las abstenciones, y las abstenciones más interesantes aquí son las de China, las de India, las de Irán y las de Argelia. Bolivia también se abstuvo. Pero las más importantes realmente, o sea, India, China, Irán, son abstenciones muy importantes. Asiria también votó en contra de la resolución. Pero bueno, una resolución con un apoyo bastante amplio. ¿Por qué esta resolución no va a tener ningún impacto? ¿Y por qué la ONU no va a poder resolver el conflicto en Ucrania? Bueno, básicamente esto tiene que ver con una distinción que quizás pueda ser útil y que no siempre queda clara cuando se reportan estas cosas. Es que la ONU tiene varios elementos, varios órganos. Entonces, el órgano del que estamos hablando en este momento es la Asamblea General de la ONU. La Asamblea General de la ONU en ella están representados todos los países miembros de la ONU, cerca de 200. Entonces podría parecer que una votación en la que 194 países apoyan una resolución tendría pues un peso y una vinculación fuerte, pero en realidad la ONU no funciona así. En la ONU el órgano que cuenta realmente, el órgano que decide lo que puede tener peso o no, es el Consejo de Seguridad. Y el Consejo de Seguridad tiene, y principalmente, lo que decidan los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, los miembros permanentes son Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Entonces, es suficiente con que uno de esos países no apoye una resolución para que no tenga efecto. Y al mismo tiempo, cuando los 5 países, cuando Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido están de acuerdo, ahí sí la ONU cae con todo el peso, lo cual es muy poco común. Un caso en el que todo el Consejo de Seguridad estuvo de acuerdo en algo fue cuando Saddam Hussein invadió Kuwait al principio de los 90s. Allí sí, los 5 miembros del Consejo de Seguridad se pusieron de acuerdo y a Irak le cayó todo el peso de la comunidad internacional y esa invasión se revirtió y pagó las consecuencias Saddam Hussein. Otro caso más reciente en el que se pusieron de acuerdo los miembros del Consejo de Seguridad fue el caso de la guerra civil libia, pero aquí esto fue polémico porque el Consejo de Seguridad votó para que durante la guerra civil libia no pudieran los aviones de Gaddafi ser utilizados contra la población civil. Así era lo que estaba propuesto en la resolución y por eso fue que Rusia, a pesar de tener relaciones más o menos cercanas con Gaddafi, apoyó la resolución y el problema, lo que fue polémico aquí, fue que la resolución fue abusada por los miembros por Europa y por Estados Unidos
Y lo que pasó de ser una prohibición de vuelo de la Fuerza Aérea Libia se volvió en realidad en un permiso para utilizar fuerzas aéreas francesas y estadounidenses para bombardear a Libia, y lo que acabó resultando en la muerte de Gaddafi. Entonces, por todos estos temas de intereses divergentes entre estos 5 países, pero realmente los más poderosos son Estados Unidos, China y Rusia, Gran Bretaña y Francia pesan menos en términos reales. Esto significa que muy pocas veces puede haber una resolución de la ONU que pueda llevarse a cabo. Y entonces básicamente significa que hay 2 tipos de países. Países del Consejo de Seguridad que pueden básicamente hacer lo que quieran de forma impune, y países fuera del Consejo de Seguridad que tienen que cuidarse mucho más. Esto pues es lamentable, pero al mismo tiempo refleja las relaciones de poder del mundo de la posguerra en el que todavía estamos, y por eso pues las cosas son como son, básicamente. Difícilmente podría... Lo que favorece esto es que los países se tengan que poner de acuerdo, y por eso sería muy polémico una situación en la que un país gigante como puede ser China, como puede ser Rusia, como puede ser Estados Unidos, se vea obligado a hacer algo por un voto de los demás miembros. Aunque también podríamos decir que es la democracia, pero bueno, el tema con la Asamblea General es que un país como Mónaco, que tiene muy poca población, 100.000 habitantes, cientos de miles de habitantes, va a tener el mismo voto que un país como India, que tiene 1.200 millones de habitantes. Y los dos tendrían el mismo peso en un voto de la Asamblea General. Entonces, esta es la situación. Y también, ¿cuál es el precedente, digamos? El problema entonces es que, o la situación es que en este contexto habría que buscar pues la negociación. Básicamente lo que significa esto es que para que se puedan tomar decisiones de peso internacionalmente, los actores más importantes tienen que estar todos de acuerdo. ¿Y qué es lo que además contribuye a que cuál va a ser el efecto de esta resolución que fue aprobada? Bueno, simbólicamente tiene un efecto simbólico en el sentido de que da la impresión que es Rusia contra el mundo, y que que Rusia está yendo en contra de la opinión pública mundial. Pero en términos fuera de eso, no va a tener mucho mayor impacto. Y además, ¿por qué cuesta trabajo que esta resolución tenga impacto? Porque también se podría discutir la agresión entre estados. En la ONU está prohibida, pero también se explica que en casos de defensa propia puede ser válida. Aquí obviamente en el tema de Ucrania pues habría una discusión que depende de muchos detalles, muchas perspectivas, de si Rusia se está defendiendo o si está realmente siendo hostil. La mayoría de la gente diría que es un acto hostil, pero quizás con elementos que justifican un cierto miedo o una cierta intimidación, no por Ucrania, sino por los aliados de Ucrania. El tema es que existe un precedente muy nefasto, que es el precedente de la Segunda Guerra de Irak, en 2003, en la cual no hubo un voto del Consejo de Seguridad permitiendo la intervención occidental, y sí hubo un ataque de Estados Unidos a Irak en lo que se llamó una guerra preventiva, pero supuestamente por autodefensa, pero ahí realmente sí. En Ucrania es un poco difícil explicar o justificar que se trate de un acto de autodefensa, pues cuando se invadió Irak la segunda vez, aún más difícil parece justificarse la idea de una autodefensa.
pero de todos modos se hizo y pues no pasó nada. Tan es así que todos los funcionarios de la administración de Bush hijo que participaron en eso, pues realmente se podría argumentar muy sólidamente que son criminales de guerra, pero nunca les pasó nada. Del mismo modo que Tony Blair, que además contra esa guerra ahora se habla, y es interesante ver todas las manifestaciones que han habido contra la intervención en Ucrania. Inclusive en Rusia han habido manifestaciones contra la guerra y por la paz. Y no se menciona que para la guerra de Irak, en Londres, hubo una manifestación que reunió a 1 millón de personas contra la guerra, y de todos modos se llevó a cabo la guerra contra Irak en 2013. Lo cual no quiere decir que una cosa justifique la otra. Para mí no lo justifica. Todo acto de agresión debe ser condenado, y sobre todo cuando se trata de conflictos en los que pierden la vida civiles. Sin embargo, pues de esas aguas estos lodos. El problema es que si queremos que el derecho internacional sea tomado en serio, si queremos que las instituciones internacionales pesen, pues tenemos que darles esa legitimidad y tenemos que precisamente entrar en una dinámica de negociación y de buscar acuerdos consensuados, lo cual pues obviamente no es el caso. Aquí se decidió que se va a ir a un juego de fuerzas, a una competencia para ver quién es el que manda, y pues eso significa que a pesar de todo esto no va a tener mucho impacto la resolución. México, ¿qué podemos decir de que México haya votado a favor de esta resolución? Pues me parece el embajador Juan Ramón de la Fuente explica el voto de México, y me parece que pues es un voto que tiene sentido, porque precisamente no va a tener realmente, no va a cambiar nada en términos reales en la situación, pero sobre todo lo que exhorta a la negociación, pues me parece que sí es muy importante. Es muy importante que no aceptemos, que no normalicemos las intervenciones extranjeras en otro país. Por muy legítimo que pueda parecer y por muchas justificaciones que podamos encontrar, pues un conflicto armado es un conflicto armado. Una violación de la soberanía de un país pues es algo serio, y pensando precisamente, como vengo diciendo en los últimos videos, México y Ucrania se parecen. Entonces, si México deja que un país parecido a México sea invadido por un vecino poderoso, pues difícilmente vamos a poder decir en el futuro, si nos llegase a pasar, difícilmente vamos a poder pedir al mundo que nos apoye. Aunque la verdad sea dicha, si Estados Unidos nos llegase a invadir, yo creo que el mundo no podrá hacer mucho por ayudarnos, pero hay que intentar ser coherentes y hay que intentar apegarse a los principios, y en ese sentido pues me parece que el presidente y la política exterior está siendo conducida de forma razonable. Que por cierto, además, nada más hay que ver los comentarios que han habido sobre el hecho de que México no le va a poner sanciones económicas a Rusia, y cómo los ciudadanos estadounidenses están diciendo que van a hacer auto boicot de los productos mexicanos y que no van a ir a Cancún y no sé qué más. Entonces pues revela un poco la mentalidad de algunos de nuestros vecinos. Bueno, pues es lo que les quería comentar acerca de esta resolución. Espero que les quede un poquito más claro a los que no conocían esta distinción entre el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Y bueno, aquí seguimos informándoles sobre lo que sucede en este conflicto, esperando que muy pronto se pueda llegar a una solución negociada que sea satisfactoria para todo el mundo y sobre todo para el pueblo.
Un abrazo, cuídense mucho, hasta la próxima.